Hola a todos. Bueno, voy a intentar venirme a este rincón de vez en cuando para hacer reflexiones que nos puedan ser útiles para esto de intentar domar a nuestro cerebro. Esto de intentar trabajar un poco más en la conciencia, de manera que podamos ser pues, un poco más felices y suframos menos. El título de la conversación de hoy o de la reflexión de hoy es: el cerebro no es nuestro amigo. Es verdad que el cerebro es un órgano fundamental en nuestra vida, es el que coordina, es la máquina, ¿no? La madre nodriza de todo el cuerpo. A través del sistema nervioso va a operar sobre todos los órganos, toda nuestra función cognitiva depende de él. En fin, sin el cerebro evidentemente no podemos vivir y la salud del cerebro va a determinar definitivamente nuestra calidad de vida. Pero la forma de funcionar del cerebro no tiene nada que ver con las necesidades más internas del ser humano. El ser humano necesita ser feliz, necesita sentir que su vida merece la pena. Y el cerebro para nada está alineado con esta idea en tu vida. Tu cerebro lo único que quiere es que sobrevivas. Y todo lo que hace y determina es para tu propia supervivencia. Entonces, tiene unos movimientos inconscientes de defensa que van a perjudicar muchísimo en esa búsqueda de la felicidad y del bienestar que tienes. A partir de ahí ya sabemos mucho de neurociencia. Cuanto más conocemos, más sabemos cómo podemos intervenir para que no haya una distorsión muy grande entre el funcionamiento del cerebro y lo que necesitamos para estar bien. Entonces, a partir de ahora, bueno, pues intentaremos venir a este rincón, intentaré venir a compartir contigo, pues lo que se va sabiendo, lo que vamos trabajando, lo que se puede hacer para que de alguna manera, de forma individual, vayas encontrando recursos dentro de ti que te hagan que no seas tan esclavo de la manera de funcionar de tu cerebro. Y hoy quiero hablarte de esa función victimista que tiene. El cerebro, como te contaba al principio, su función principal es que sobrevivas. Y entonces, ante cualquier situación difícil, él va a intentar escapar de la sensación de sufrimiento. Y eso va a provocar que de alguna forma, ante cualquier situación difícil, el primer pensamiento que te venga a la cabeza sea victimizarte. Victimizarte para eludir tu rol o tu responsabilidad ante eso que está ocurriendo y echar la culpa a lo que esté fuera. Da igual que sea una persona, una situación, la climatología, Dios. Le echamos la culpa a todo. Somos fruto de la mala suerte que tenemos por culpa de todo lo que pasa fuera de nosotros. Y eso nos impide adoptar una actitud proactiva ante la dificultad y ponernos en marcha para encontrar nuestros recursos internos, que los tenemos, para afrontar la dificultad del día a día. Eso nos sume en una sensación de que estamos a merced de la suerte y que si el día ha ido muy mal, no teníamos ninguna posibilidad de intervenir. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Cuando una persona entrena la conciencia, cuando una persona no deja que todas las riendas de sus pensamientos las lleven su cerebro de forma automática, cuando viene una situación difícil, te posicionas desde un punto de conciencia, respiras, piensas con un poco de objetividad, sobre todo con calma y con coherencia, sin ser víctima de ese secuestro emocional que va a sufrir nuestra mente cada vez que las cosas no están bien y aparece una emoción difícil o una emoción aflictiva. Y tomas las riendas de la situación, entiendes, trabajas en aceptar que la vida tiene su parte difícil, no intentas huir del sufrimiento, intentando mirar para otro lado o negándolo. Y una vez que aceptas que te toca vivir una situación difícil, donde probablemente haya sufrimiento, buscas y encuentras esos recursos en ti, o bien para solucionar la situación que estás sufriendo, o bien para adaptarte si no tienes solución. El cerebro en este sentido no es tu amigo. Cuando nosotros actuamos totalmente dominados por nuestra mente, ante cualquier situación difícil, se van a desencadenar unos pensamientos de huida que se llaman los pensamientos recurrentes. Estos sí que te van a producir sufrimiento. Estos pensamientos son la rumiación, el darle vueltas a la cabeza, la necesidad de control, porque tenemos la idea de que cuanto más control ejercemos sobre todo lo que hay fuera de nosotros, menos cosas malas van a pasar. Y esto no es cierto. No podemos controlar nada que no dependa de nosotros. Y luego está el apego en exceso, el aferrarnos a algo que tenemos y que las circunstancias, la vida,
han determinado que ya es momento de soltar y de desapegarte de esa situación, de esa persona, de esa cosa material. Estos pensamientos recurrentes, rumiación, necesidad de control y apego en exceso, de verdad son la base de un montón de sufrimiento brutal del ser humano que puede además desencadenar determinadas enfermedades psicológicas. Entonces, es imprescindible que tomemos las riendas ante las situaciones difíciles a través de la conciencia, de estar presente, de aceptar lo que hay, de mirar con objetividad lo que está ocurriendo y a partir de ahí, pues tomar una actitud proactiva para intentar solucionar o adaptarnos. El cerebro no te acompaña en estas situaciones, no puedes darle todo el mando. Trabajaron la conciencia, que ya sabéis que para mí la metodología más importante que hay es el mindfulness, el entrenar para ser capaz de estar presente en esas situaciones y que el miedo, que es la primera emoción aflictiva que aparece ante la situación de dificultad o de incertidumbre, que el miedo no te paralice, el ser capaz de situarte de frente, de aceptar lo que está ocurriendo y de afrontarlo directamente con lo que te toque pasar va a hacer que seguramente encuentres un montón de recursos dentro de ti que no sabías que disponías, de los que disponías. Entonces, te invito a que a través de esa conciencia no te fíes tanto de tu mente, no te fíes tanto de tus automatismos mentales y pongas en duda esa capacidad para desencadenar esos pensamientos recurrentes cada vez que la situación se pone chunga. Bajo mi experiencia, a mí esto me ha ayudado muchísimo. Siempre te contaré cosas de mi experiencia, ¿no? Pero es que tenemos que entender que cuando te pasa algo malo, que me han pasado cosas muy malas, como todo el mundo, no me voy a victimizar, ni soy la que más experiencias negativas tiene del mundo. Cuando te pasan cosas malas, lo primero que hace tu cabeza es decir, no, a mí no. Yo soy buena persona, yo no me merezco esto. Entonces vas a intentar negar la situación. Eso ya es una huida del sufrimiento. Y cuando tú negas la situación, bueno, de alguna manera lo que estás haciendo es casi siempre empezar a intentar aferrarte a lo que había y parece ser que se va a acabar, parece ser que ya no está, parece ser que lo tienes que soltar. Y aunque te duela, tocar el sufrimiento es necesario, tocar el dolor es necesario para poder empezar ese proceso de aceptación. En cualquier situación de pérdida, por ejemplo, tenemos que pasar un duelo psicológico, que es el proceso natural que tiene nuestra mente para adaptarnos a esas pérdidas, ¿no? Claro, la primera fase es esa negación, pero en cuanto paras a pensar, en cuanto le pones un poco de objetividad a la situación y lo ves con calma, con coherencia, sin resistirte, se habla en mindfulness de rendición, no rendición de bajar los brazos, rendición de aceptar lo que hay, de no resistirte a la propia vida, a la propia realidad. Cuando tú eres capaz de aceptar lo que hay, automáticamente vas a descartar ese tipo de pensamiento que van a hacer que te aferres a una negación, que te aferres a no perder algo que a lo mejor ya tienes perdido. Y entonces empezar a poner en marcha en tu mente precisamente esos recursos que necesitas para poder afrontar esa situación de dolor, esa situación de sufrimiento. El dolor duele, el dolor es muy desagradable. El sufrimiento nadie lo quiere, pero es que es parte de la vida. Dicen los budistas que el sufrimiento se divide en dos tipos de sufrimiento, el sufrimiento primario y el sufrimiento secundario. El primario es el inherente a la propia existencia. Es el que tiene que ver con la enfermedad, el dolor, el envejecimiento, las pérdidas o la propia muerte. Si nosotros nos resistimos a esa verdad de la vida, nos resistimos a la propia vida. Y entonces se desencadena en nosotros un sufrimiento mucho mayor, que se llama el sufrimiento secundario. Este puede suponer hasta el 85% de nuestro sufrimiento y es el que nos provocamos nosotros mentalmente por resistirnos al primario, al que no se puede evitar. Cuando tú tienes una situación difícil y te entregas a esa situación, a pesar de que duele, eres capaz de tocar el dolor, eres capaz de mirar al sufrimiento y abrazarlo con conciencia diciendo, bueno, pues esto es lo que toca ahora. A partir de ahí, tu cuerpo, por instinto de supervivencia, se va a poner en marcha y va a buscar esos recursos internos en ti. Somos mucho más fuertes, mucho más resilientes
de lo que pensamos. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de lo fuertes que somos hasta que ser fuerte es la única opción. Pero de verdad tenemos esos recursos disponibles todos los días. Si nosotros afrontamos el día con ilusión, con la conciencia de que cada día es un regalo en la vida, pero a veces el día se tuerce y el sufrimiento llega, si lo aceptas con objetividad, vas a tener muchas herramientas para afrontar tu día a día sin que te devaste, sin que te sientas a merced de la buena o la mala suerte para que tu vida vaya bien o mal. Está en tu mano, está en tu trabajo personal. Y bueno, pues hacer un proceso de autoconocimiento, hacer un proceso de entrenamiento mental para que no vayas todo el día con el automático de la mente en marcha y que sea ella la que decida todo lo que piensas y lo que haces, sino que tú seas capaz de tomar conciencia de tus pensamientos y a partir de ahí actuar de una forma diferente, que no venga desde esa parte más, más inconsciente de tu cerebro. Va a hacer que puedas cambiar un montón de cosas y que puedas encontrar a una persona mucho más fuerte y con muchos más recursos de la que tenías presente. Bueno, pues hasta aquí llega mi reflexión de hoy. Espero que te haya aportado alguna cosa. Seguiré intentando grabar cositas, reflexiones. Este rincón me gusta. Es un poco solitario. Ojalá y algún día pueda hacer entrevistas y tener a gente para hablar también. Pero de momento espero aportarte pequeños recursos, pequeñas píldoras para que vivas con un poco más de conciencia. Recuerda, el cerebro no es tu amigo. Es un órgano que sirve para sobrevivir. Pero tu verdadero amigo eres tú. Toma conciencia de ello. Que tengas un gran día.